Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestra segunda videoclase de inglés intermedio alto 1. Ok, la agenda que tenemos para el día de hoy, vamos a comenzar rápidamente con una retroalimentación general sobre las actividades que me entregaron del módulo 1. Haremos una revisión muy general sobre los temas y contenidos del módulo 2. Continuaremos con una revisión de los contenidos gramaticales del módulo 2. Posteriormente haremos una revisión de las actividades que deben entregar para este segundo módulo y terminaremos con unos comentarios finales. Entonces, bueno, pasando a la parte de comentarios o retroalimentación general, bueno, primero que todo les recuerdo por favor hacer sus actividades con suficiente tiempo, ya que como les he indicado antes, las extensiones de tiempo o segundas oportunidades se asignan bajo ciertas condiciones y cuando se aceptan se califican con nota máxima de 4. Entonces, por favor, tengan esto en cuenta porque algunas veces me han entregado algunas personas eh, actividades incompletas o que no siguen las instrucciones, lo cual era mi siguiente comentario. Por favor, revisen bien las instrucciones de cada actividad, puesto que como ya les indicaba en otros momentos, la calificación se emite en torno al uso completo y correcto de los contenidos que se estudian en cada módulo, ¿bien? Entonces, por esa misma razón es importante evitar el uso excesivo de traductor. Bien, entonces en en este segundo módulo vamos a estar trabajando en 4 actividades. La primera pues, es la videoclase que estábamos haciendo en este mismo momento. Y vamos a tener 3 actividades que voy a explicar más adelante, un taller, una tarea y un quiz. Bien, entonces como contenido del segundo módulo tenemos las competencias, entonces ustedes van a aprender a crear una composición escrita para describir cómo las profesiones y los problemas sociales son desempeñados a través de un escrito siguiendo el estilo de la escritura académica. Asimismo van a expresar ideas al preguntarse sobre los detalles de cómo los inventos, algunos productos y servicios son creados y desarrollados a través del uso de la voz pasiva. De manera que como pueden ver en la pantalla, en el recuadro tenemos los temas que vamos a ver en este segundo módulo. Entonces vamos a ver la voz pasiva en presente, en pasado y con verbos modales. Vamos a ver una parte de escritura académica que incluye un tema llamado collocations. Luego vamos a estudiar también el subjuntivo y algunos phrasal verbs para tratar temas y contenidos, y también vamos a ver el pronombre recíproco. ¿Ok? Entonces entramos en materia. El primer contenido gramatical de este segundo módulo es la voz pasiva. Entonces se utiliza para cuando queremos expresar un interés en un objeto. Recordemos que un objeto puede ser un evento, una profesión, un lugar, un producto, un servicio o incluso una persona. ¿Ok? Eso se hace cuando nuestro interés gira en torno a ese objeto y ese objeto experimenta la acción más que, es decir, cuando nos concentramos más en el objeto que en quien realiza esa acción. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos para aclarar esa parte. Entonces, por favor, tengamos en cuenta que cuando utilizamos voz pasiva, no siempre es necesario mencionar quién hace las cosas, quién hace la acción. Bien, entonces vamos a entrar en materia con la voz pasiva en presente. Si vemos allí en la primera parte tenemos una afirmación y dice iPhones are manufactured in different regions of China. Los iPhones son manufacturados en diferentes regiones de China. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Nos estamos concentrando en un objeto, en este caso, un producto, un producto que es el teléfono iPhone, ¿cierto? Como pueden darse cuenta, no dice quién manufactura los iPhones, porque pues no es el enfoque de la frase, ¿cierto? El enfoque de la frase, la intención es hablar sobre los iPhones. Entonces, como pueden ver, no se menciona quién los manufactura, porque como decía hace un momento, no siempre es necesario hacerlo. Bien, entonces de manera que la voz pasiva con presente simple se construye primero mencionando un sujeto que no es un pronombre eh, personal como tal, ¿cierto? Sino un objeto, seguido del verbo to be en presente, entonces y con las conjugaciones am, is, are.
luego un verbo de acción utilizado en pasado participio y luego un complemento. Entonces recordemos que los verbos de acción pueden ser regulares, es decir, a los que les ponemos ed, o irregulares, que son los que se deben consultar en una lista que aparece allí gratis en internet. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de participio, para el caso de los verbos irregulares, son los verbos que aparecen en la tercera columna donde dice participio. Bien, para el caso de los verbos regulares, pues ya sabemos que solamente es agregarle una ed. Bien, entonces las negaciones se crean únicamente haciendo la parte negativa del verbo to be, como en el ejemplo que vemos allí que dice iPhones aren't manufactured in Colombia. Los iPhones no son manufacturados en Colombia. Bien, para la forma interrogativa, entonces recordemos que tenemos dos posibilidades, las preguntas simples y las preguntas con WH. Entonces, para las preguntas simples, lo único que vamos a hacer es intercambiar el sujeto con el verbo to be, de manera que comenzamos nuestra pregunta con el verbo to be, seguido de un sujeto, luego un participio y luego un complemento. Entonces nos van a quedar preguntas como la que vemos allí en el ejemplo, que dice, ¿Are iPhones manufactured in different regions of China? ¿Son los iPhones manufacturados en diferentes regiones de China? Ahora, si hacemos un paralelo con el español, pues van a notar que en español no lo hacemos de esa manera. En español diríamos, los iPhones son manufacturados en China, como si siguiéramos el orden de una afirmación. Pero pues recordemos que estamos haciendo esto en inglés, entonces por lo tanto se debe seguir el orden que nos indican allí. Para las preguntas con WH, entonces vamos simplemente a comenzar con una palabra WH seguido de el verbo to be, un sujeto y un participio. ¿Ok? De manera que nos deben quedar preguntas como la que vemos allí. Where are iPhones manufactured? ¿Dónde son los iPhones manufacturados? ¿Ok? Entonces, de nuevo, es una estructura diferente a la que utilizamos en español. Entonces, retomando, esta es la voz pasiva con presente simple. Vamos a pasar ahora a la voz pasiva con pasado simple. Entonces es básicamente la misma estructura, pero ya no vamos a usar el verbo to be en presente, sino que lo vamos a utilizar en pasado. Es decir, que solamente vamos a tener dos opciones, was o were. Bien, entonces miremos una afirmación, dice, The telephone was invented in 1876 by Alexander Graham Bell. El teléfono fue inventado en 1876 por Alexander Graham Bell. De manera que, como se van dando cuenta, es la misma estructura, pero ahora es el verbo to be en pasado. Entonces comenzamos con un sujeto, seguido de verbo to be, luego un verbo de acción en participio y luego un complemento. Para las negaciones vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora vamos a negar el verbo to be pero en pasado, de manera que solo tenemos dos opciones, wasn't o weren't. Entonces tenemos un ejemplo allí que dice, The telephone wasn't invented in China. El teléfono no fue inventado en China. Para las preguntas simples, al igual que en el caso anterior, vamos a intercambiar el sujeto con el verbo to be. Entonces nos queda este tipo de preguntas como la que vemos allí. Was the telephone invented in France? ¿Fue el teléfono inventado en Francia? Entonces recordemos, haciendo un paralelo con español, que en el español hacemos un orden distinto. En español diríamos, el teléfono fue inventado en Francia. Pero como les decía hace un momento, por favor, guíense por esta información que les estoy brindando porque es la manera correcta de hacerlo en inglés. En inglés debemos seguir esta fórmula y estos pasos. Para las preguntas con WH, entonces, al igual que en el caso anterior, primero planteamos la palabra WH sobre la que queremos saber, luego el verbo to be en pasado, was o were, luego sujeto y luego un verbo en participio. Entonces nos deben quedar preguntas como la que vamos a ver en el ejemplo. Where was the telephone invented? ¿Dónde fue el teléfono inventado? Entonces, como se acabaron de dar cuenta, de hecho cuando yo intenté hacer la traducción, el orden fue distinto en español. ¿Ok? Entonces reitero esa parte, por favor, para hacerlo de la manera que nos están indicando. Bien, ahora vamos a ver la voz pasiva con verbos modales. Entonces recordemos rápidamente cuáles son los verbos modales. Son estos que ven allí en amarillo. Entonces tenemos en el tercer renglón donde dice Grammar Structure, en la parte amarilla dice Modal Verb, debajo de ese pedacito están los 6 Modal Verbs que podemos utilizar para este caso.
Entonces tenemos can, que significa poder, could, podría, should, debería, must, debe, a modo de obligación, may, tal vez, might, quizá. Bien, entonces, al igual que en otros casos, el uso del verbo modal pues depende de la intención de nuestra idea. Entonces miremos un ejemplo. Dice, this product could be sold in different countries. Este producto podría ser vendido en diferentes países. De manera que para cualquier caso, cuando usemos la voz pasiva con los verbos modales en afirmaciones, vamos siempre a comenzar con un sujeto, seguido de un verbo modal, luego siempre seguido del verbo to be sin conjugación, es decir, que siempre vamos a decir be, y luego siempre un verbo de acción en participio y finalmente un complemento. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora un ejemplo negativo con ese mismo modal verb. Dice, this product couldn't be advertised on the internet. Este producto no podría ser publicitado en internet. Entonces, para el caso de las negaciones, pues debemos usar la forma negativa del verbo modal. Entonces, la negación de can, can't, la negación de could, couldn't, la de should, shouldn't, la de must, mustn't, la de may, no hay contracción, entonces debemos decir may not, al igual que en el caso de might. No vamos a decir mightn't, no existe, debemos decir might not. De manera que para hacer las preguntas simples, pues vamos a hacer lo mismo que veníamos haciendo hace un momento. Vamos a intercambiar el sujeto ahora con el verbo modal, luego seguido del verbo to be sin conjugación, be, la palabra be, luego un verbo de acción en participio y luego un complemento. Entonces tenemos una pregunta allí para ejemplificar esto. Dice, should this product be delivered for free? ¿Debería este producto ser entregado gratis? Ok, y para las preguntas con WH, entonces siguiendo el modelo de lo que hemos venido hablando, vamos a comenzar con la palabra WH sobre la que queremos saber, luego el verbo modal, y de ahí en adelante es el mismo orden que en las preguntas simples. Entonces retomando, primero la WH word y luego seguimos el mismo orden de las preguntas simples. Un verbo modal, un sujeto, la palabra be y un verbo de acción en participio. De manera que nos tienen que quedar preguntas como la que vamos a ver. Where can this product be advertised? ¿Dónde puede este producto ser publicitado? Entonces, una vez más, como les decía hace un momento, recordemos que en inglés, en español, el orden que seguimos es diferente. Entonces, por favor, utilicen el orden que les estoy indicando acá. Vamos con el segundo tema que debemos estudiar para este segundo módulo. Se trata de la escritura académica. Es un tema bastante amplio, pero hemos intentado resumirlo a la mayor forma posible, es decir, de manera que sea más sencillo comprenderlo y estudiarlo y ponerlo en práctica. Entonces, allí en el cuadro que ven en pantalla podemos ver que hay unas etapas de un ensayo argumentativo, que es digámoslo, el común de tipo de documentos que se escriben en términos académicos, un ensayo, que es por lo general pues, lo que más se escribe. Entonces, esto que dice etapas son los momentos que se deben seguir para hacer un ensayo académico. Entonces vamos a comenzar con una introducción en la cual nos damos una vista general del ensayo. Para ello debemos incluir los siguientes componentes. Entonces vamos a comenzar con una declaración general, es decir, que vamos a presentar nuestra idea. ¿Cuál es el propósito de ese momento, digámoslo? Es presentar al lector el tema del ensayo. La segunda parte de esa introducción debe ser una definición, que en este caso puede ser opcional. Entonces, ¿cuál es la idea? Explicar cualquier palabra técnica al lector. Después de ello, vamos a plantear una tesis, pero pues recuerden que no debe ser muy extensa porque apenas estamos haciendo una introducción. La tesis es básicamente dar la opinión del escritor, del autor de ese ensayo. Bien, y por último, en la parte de introducción vamos a hacer un mapa del ensayo, es decir, como una prevista, es decir, que le vamos a decir al lector qué partes del tema serán incluidos en el ensayo, es decir, como el abrebocas al contenido como tal del ensayo.
Esa es la primera parte, eso es lo que debe contener una introducción. Ahora, en la segunda parte tenemos el cuerpo del ensayo. ¿Cuál es el propósito del cuerpo del ensayo? Es brindar la principal parte del ensayo donde se entregan evidencias con soporte. Para ello, pues vamos a tener que presentar nuestros argumentos, de manera que se debe explicar al lector la evidencia que sostiene o soporta esa tesis. ¿Ok? En esta parte es donde las ideas más importantes deben aparecer. ¿Ok? Y por último tenemos la conclusión del ensayo. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta parte? Relacionar el argumento con el mundo real, ¿ok? O con las acciones en el mundo real. Y en esta parte nos dicen que no se debe dar nuevas evidencias como conclusión, ¿ok? Entonces, para hacer una conclusión debemos cumplir con dos partes. La primera es un resumen, entonces de manera que le vamos a dar al lector un breve recordatorio de las ideas principales que se expusieron en el cuerpo del ensayo, mientras reafirmamos la tesis que se planteó en la introducción. ¿Ok? Y como última parte o segunda parte de la conclusión es brindar una recomendación. Entonces allí el objetivo es darle al lector las creencias del escritor, de quien ha creado ese ensayo, y indicándole cuáles son las mejores acciones a llevar a cabo considerando las evidencias presentadas. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar ahora con el siguiente tema. Se llaman collocations, no tiene traducción al español, sería tal vez como colocaciones, pero pues realmente no se utiliza ese término en español. Entonces dice que las siguientes son algunas de las collocations más comúnmente utilizadas en inglés. Entonces, ¿qué es una collocation? Es básicamente cuando tenemos dos palabras que se pueden interpretar como iguales o similares, pero tienen un uso diferente. Entonces, para ilustrar esta parte, quiero que piensen por un momento en el verbo make y en el verbo do. Si nosotros los buscamos en traductor, en Word Reference, en una aplicación, etc., vamos a encontrar que ambos se utilizan para decir hacer. Ambos son el verbo hacer. Pero entonces tienen usos diferentes. Entonces miremos allí que nos dicen que utilizamos make cuando queremos referirnos a cosas o eventos que no existían antes, mientras que por el contrario utilizamos do para referirnos a acciones que pueden ser interpretadas como actividades diarias. Entonces, allí en la pantalla ven dos ejemplos. El primero dice make a discovery, hacer un descubrimiento, es algo que no existía, hacer un descubrimiento. Por el otro lado tenemos un ejemplo que dice do the laundry, hacer la lavanza, es decir, lavar la ropa, ¿cierto? O hacer la limpieza, digámoslo. Entonces, como se dan cuenta, ambos significan hacer, pero se usan en contextos distintos. Vamos con otro ejemplo de collocations que deben tener en cuenta para este segundo módulo. Forget y leave. Forget significa olvidar y leave significa dejar. ¿Ok? Entonces nos dicen que utilizamos forget cuando accidentalmente dejamos algo en algún lugar. Por el contrario, leave se utiliza cuando intencionalmente dejamos algo en algún lugar. Entonces, si vemos los ejemplos, el primero dice I forgot my password. Yo olvidé mi pasaporte. Pero a veces en español también lo podemos decir como dejé mi pasaporte, se me quedó, lo dejé. ¿Cierto? Mientras que en el lado derecho tenemos otro ejemplo que dice I left the book at home. Dejé el libro en casa. ¿Ok? Entonces también se puede entender como que se olvidó, pero pues se dejó en este caso intencionalmente. ¿Ok? Vamos con el siguiente caso, que son los verbos. Un momento. Ok, argument versus discussion. Bueno, estos no son del todo verbos, pero entonces tenemos argument, que significa argumento, y discussion, que significa discusión. Entonces, también sucede que nos dicen allí que utilizamos argument cuando nos queremos referir a un a un altercado verbal, es decir, a una discusión, a una pelea verbal. Por el contrario, utilizamos discussion cuando nos queremos referir a una conversación profesional. Por ejemplo, nos dicen allí, en el primer ejemplo al lado izquierdo, they had a terrible argument. Tuvieron una conversación terrible, es decir, pelearon verbalmente. Y en el lado derecho nos dicen we discussed new strategies. Nosotros discutimos nuevas estrategias.
Pero entonces, como se dan cuenta, ambos podrían tomarse como discusión en español, ¿cierto? Pero como nos están mostrando en inglés, se utilizan de forma diferente según el contexto. Luego tenemos el caso de earn and win. Estos dos verbos significan ganar, pero entonces miremos que allí nos dicen que utilizamos earn cuando nos queremos referir a obtener algo a cambio de trabajo, por ejemplo, el dinero. Por el contrario, utilizamos win cuando nos queremos referir a recibir un premio o ser el número uno en una competición. Entonces, en los dos ejemplos, el del lado izquierdo dice, She earned a lot of money this month. Ella ganó mucho dinero este mes. Tiene la ed porque pues está en pasado y es un verbo regular. Ahora miremos al lado derecho, en el ejemplo dice, They won the championship yesterday. Ellos ganaron el campeonato ayer. ¿Por qué aparece won? Porque es un verbo regular, entonces en este caso no le colocamos ed, sino que tenemos que remitirnos a la lista que pues ya ustedes conocen. Bien, entonces de nuevo se utilizan distinto dependiendo del contexto. Bien, vamos con el siguiente tema, se llama subjuntivo y se puede definir como la forma específica de un verbo, principalmente la forma de un verbo utilizándolo sin la partícula to para indicar que algo se quiere sugerir, se desea, es hipotético más que un hecho. ¿Ok? Entonces tenemos varios ejemplos allí. Dice, if I were you, I would take that job. Si yo fuera usted, tomaría ese trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Ese were pues es el pasado del verbo to be, ¿cierto? Y en ese primer ejemplo pues estamos hablando de un condicional. Condicional 2 que lo estudiaron hace unos niveles. Entonces dice, si yo fuera usted, tomaría ese trabajo, o sea, aceptaría ese trabajo, ¿cierto? Miremos el segundo ejemplo. It is important that they be aware of the political situation of the country. Es importante que ellos estén o sean conscientes de la situación política de su país. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes se fijan, el be está resaltado en rojo. Y pues normalmente decimos es they are, no they be, ¿cierto? Pero en este caso, ¿por qué se utiliza they be y no they are? Como nos están indicando allí, es la forma exacta de un verbo sin el to, sin conjugación, ¿cierto? Y se utiliza para expresar algo que se desea o que se está sugiriendo. En el ejemplo, están sugiriendo que la gente debería conocer un poco más de la situación política del país. Bien, miremos el tercer ejemplo. Dice, she suggested he wait before planning. Ella sugirió que él espere antes de planear. Pero entonces si nos devolvemos de nuevo al segundo o primer nivel, depende de cómo lo hayan tomado, sería agregándole una S porque están presentes, ¿cierto? Él espera. Pero ¿qué sucede? Como en este caso, de nuevo, estamos sugiriendo algo, deseando algo, ¿cierto? Dice, ella sugiere que él espere antes de planear. Ahí nos está hablando de rutinas, por lo tanto no tenemos que colocarle ni S, ni ES, ni I latina ES, nada de eso, porque no es presente simple, no estamos hablando de rutinas. Entonces, una vez más, el subjuntivo es la forma exacta que se utiliza de un verbo sin la partícula to, cuando queremos decir que algo se sugiere, se sugiere, se desea o es más hipotético que actual, que un hecho. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Dice, they recommend that we not approve that budget. Ellos recomiendan que nosotros no aprobemos ese presupuesto. De nuevo, en este caso la frase está en presente, pero como es un subjuntivo no vamos a decir we don't approve, porque no estamos hablando de una rutina. En este caso es we not approve. ¿Ok? Por lo mismo, porque se está sugiriendo o se está deseando algún tipo de situación. Y en el último lugar tenemos un ejemplo que dice God save the Queen. Dios salve a la reina. Esto es una frase algo famosa en Inglaterra. Entonces, de nuevo, no estamos hablando de rutinas, se está deseando algo en este caso, ¿cierto? Por esa razón tenemos que usar el subjuntivo y no le vamos a poner la S en save. No vamos a decir saves, no. Queda tal cual como lo ven ahí en pantalla. Bueno, vamos entonces ahora a continuar con verbos frasales para manejar temas y asuntos. Entonces, el primero, estos pues los voy a definir, no tienen, digamos, la mayor explicación,
porque es más comprenderlos para poderlos utilizar dentro de las actividades que tenemos para el módulo. Entonces, en el primer lugar tenemos bring up, que significa comenzar a hablar. Luego tenemos get on to, que significa comenzar a hablar después de discutir otro asunto. Luego tenemos run through, que significa repetir algo, usualmente de forma rápida. Leave aside, dice que es no discutir algo hasta que algo más sea discutido, es decir, dejar a un lado. Cuando uno dice, por ejemplo, dejemos a un lado ese tema, eso es leave aside. Luego tenemos come back to, dice volver a discutir algo en un momento del futuro. Entonces cuando decimos como, ok, regresamos a ese tema en un momento. Eso sería algo así como come back to. Luego tenemos spell out, que significa explicar en detalle. Y por último, deal with, que significa discutir o prestarle atención a algo. Bien. Por último tenemos el pronombre recíproco, entonces nos dice que este tipo de pronombre se utiliza para especificar que dos o más sujetos están actuando de la misma forma el uno hacia el otro. De esta manera, este es el único pronombre recíproco que existe en inglés, ¿ok? Perdón, son los únicos que existen en inglés. Entonces, ¿cuáles son? Each other, el que está en el cuadro, en el círculo azul, y el otro que es one another. Bien, entonces cuando decimos each other es que se refiere a dos personas. Cuando decimos one another es porque nos referimos a más de dos personas. Entonces tenemos allí dos ejemplos para ilustrarlo bien facilito. Dice Jane and David love each other. Jane y David se aman el uno al otro. Entonces, como vemos allí, se refiere a dos personas, el uno al otro, each other. Y luego tenemos el otro ejemplo que dice the gangsters were fighting one another. Los pandilleros estaban peleando los unos contra los otros. Entonces, como se refiere a más de dos, entonces vamos a utilizar one another, que es el otro pronombre recíproco. Bien, de esta manera vamos a pasar ahora con las tareas del módulo 2. Entonces tenemos el taller del que les hablaba hace un momento, que se llama How Things Work. Está habilitado desde el 31 de julio y estará habilitado hasta el 6 de agosto a las 23:59. Entonces vamos a ver en qué consiste ese taller. Listo, entonces consta de 13 preguntas. Y básicamente pues tenemos que seguir las instrucciones que nos brindan en cada pregunta. Entonces, por ejemplo, en la pregunta 1 dice, mira el siguiente ejemplo de cómo cambiar una frase de voz activa a voz pasiva. Entonces, por ejemplo, dice, en voz activa, los mercaderes, perdón, es que me olvidó la palabra en español. Los mercaderes, gracias. Los mercaderes árabes trajeron el algodón a Europa en el año 800. En este caso, la voz activa se concentra en el sujeto, en quién hace las cosas. En este caso, los mercaderes árabes. ¿Cierto? ¿Cuál sería el objeto? El algodón. De lo que se está hablando es en el algodón. Pero entonces, de nuevo, la voz activa se enfoca en quién hace las cosas. Mientras que en la voz pasiva nos enfocamos en quién recibe la acción. Entonces, de esta manera, como ven el verbo acá, brought, está en pasado, de forma que pues la voz pasiva en este caso se debe hacer en pasado. Entonces nos dicen allí, cotton was brought to Europe in 800 AD by Arab merchants. El algodón fue traído a Europa en el año 800 por los mercaderes árabes. Entonces lo que nos piden en este ejercicio es cambiar estas frases de voz activa a voz pasiva. ¿Ok? Y debemos incluir toda la información que se brinda en la frase. ¿Ok? Entonces, pues, como ven, es básicamente seguir las instrucciones de esa actividad o de cada pregunta. Luego tenemos una tarea llamada Creating Crazy Inventions, creando invenciones locas. Entonces, esto va a estar habilitado desde desde el 7 de agosto a las 8 de la mañana y va a estar habilitado hasta el 13 de agosto a las 23:59. ¿En qué consiste? Vamos a mirar. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos los pasos, dice, piensa en un producto nuevo, o un servicio, o un ítem nuevo, un objeto nuevo, que le pueda ayudar a la gente a mejorar su vida en términos de seguridad en el hogar, utensilios de cocina o cuidado del hogar.
Entonces vamos a crear una invención, un producto, un servicio u un objeto basado en el tema que ustedes escogieron, en cualquiera de estos tres. Luego van a crear un texto de 300 palabras explicando las ventajas y desventajas de ese producto o servicio u objeto que crearon, persuadiendo a clientes potenciales sobre por qué ellos deben comprarlo. Entonces acá debemos utilizar voz pasiva. Para hacer ese escrito deben por favor incluir los requerimientos que se presentan a continuación, es decir, la estructura de la escritura académica. Es decir, que en ese texto ustedes deben colocar una introducción, un cuerpo, un contenido y una conclusión, como siguiendo lo que les explicaba hace unos minutos. Para ello debemos incluir voz pasiva en pasado, presente y con verbos modales, y debemos incluir algunas de las collocations que les mostré hace un momento. Una vez hayan creado ese documento, entonces también van a preparar una presentación en Prezi sobre ese producto y servicio u objeto, considerando las características generales y uso, cómo fue creado y cómo ese producto, servicio u objeto puede ser utilizado. Entonces, como último paso, van a hacer una grabación de 2 a máximo 3 minutos, una presentación oral grabada en video, donde simultáneamente ustedes utilicen la presentación Prezi que crearon sobre ese producto, servicio u objeto, asegurándose de incluir los siguientes requisitos. Entonces, coherencia en relación con el tema, utilización de los verbos, de los temas gramaticales, es decir, deben incluir voz pasiva, collocations y phrasal verbs para manejar asuntos y temas, y los pronombres recíprocos. ¿Okay? Entonces, ¿qué debe aparecer como tarea que se debe entregar? El texto de las 300 palabras en formato Word, no en PDF, para poderles brindar correcciones, y la presentación oral en video, como les acabo de indicar. Entonces va grabado en video, pero entonces deben apoyarse en una presentación Prezi y su voz. ¿Ok? Y se acepta cualquier tipo de formato, puede ser en YouTube, Vimeo o en la herramienta que utilizamos en Canvas para grabar. Por último, tenemos un quiz, en este caso el del módulo 2, que va a estar habilitado hasta el 14 de, desde el 14 de agosto hasta el 20 de agosto a las 23:59. Entonces, ese quiz consta de 12 preguntas y en este caso pues vamos a seguir las instrucciones de cada pregunta. Vamos a comenzar en este caso con una pregunta de speaking y nos dice: basada en el siguiente invento, crea tantas frases en voz pasiva como te sea posible, en presente, pasado o con verbos modales. Luego haz una grabación de esas frases en un audio de 30 a 60 segundos. Entonces recuerden que si le damos un clic acá en link, nos va a llevar a otra página donde nos dan un breve tutorial de cómo hacer las grabaciones con esta herramienta. Entonces, si en algún punto tienen dificultades técnicas con la grabación, recuerden que hay que habilitar y verificar que en su explorador de internet, en Google Chrome, en Mozilla, en Opera o en cualquier otro que utilicen, por favor asegúrense que tengan las ventanas emergentes habilitadas y que tengan los complementos Flash y Java actualizados y habilitados, de manera que puedan hacer las grabaciones sin problema. Si ustedes revisan eso y el problema persiste, entonces por favor revisan pues que el computador esté funcionando bien. Si no, si el problema persiste, entonces la última opción que queda es hacer la grabación con cualquier otro tipo de herramienta, y por favor me envían el link que me lleve a ver el video o el audio, y la otra opción es enviar también pues el archivo ya sea de video o de audio. ¿Ok? Entonces de esta manera hemos terminado nuestra videoclase del segundo módulo. Entonces una vez más los invito por favor a que revisen el cronograma de actividades, las instrucciones de cada actividad y los contenidos del curso con anticipación. Y les recuerdo que me pueden contactar en el 546-0600 en la extensión 1212 en horario de lunes a viernes de 2 de la tarde a 10 de la noche y los sábados desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Bien, entonces sigo muy atento a todas sus dudas, inquietudes. Estoy aquí para ayudarles y nos vemos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.